Pues última parte ya de aquí del braserillo, y me regañan los contertulios, también quieren opinar sobre el pequeño debate, encuentro, porque más que debate fue un encuentro entre el líder de Podemos y el de Ciudadanos. Y bueno, venga, os dejo un minuto, pero un minuto, porque si no, el último tema no entra y queremos que entre. Venga, Antonio, tu valoración. Vamos a ver. Yo creo que evidentemente es muy llamativo ver que en dos líderes políticos con capacidad de influir en el próximo gobierno debatan al lado de la barra de un bar de los como miles de bares que hay en este país. Pero desde mi punto de vista, yo creo que ese debate nunca se podría haber dado de esa forma entre el líder del Partido Popular y el Partido Socialista, porque yo entiendo que fue un debate muy teórico. Nunca se le pudieron hacer preguntas sobre ¿y usted por qué hizo tal? Al PSOE y al Partido Popular, la mayoría de las preguntas hubieran girado en torno ¿y por qué usted ha hecho esto? Con lo cual, yo quería destacar esta circunstancia, ¿no?, de que la ventaja, en todo caso, en este caso, para los políticos, los partidos emergentes, es la ausencia que no tienen historia. Efectivamente. Entonces, esa entrevista jamás pudo ser igual entre un representante del PP y del Partido Socialista. Bueno, yo simplemente que creo que lo importante no es la escenografía que pueda tener un debate, sino que lo importante son las ideas que se puedan transmitir. A continuación de ese debate a 2 hubo un debate a 6 en esa misma emisora, en esa misma cadena, donde era mucho más plural todavía y donde el Partido Popular también estaba, por supuesto, y donde va a estar siempre que se le llame para cualquier debate que pueda haber, sobre todo ahora en el periodo preelectoral, porque queremos defender el programa con el que nos vamos a presentar y queremos mandar siempre a esos debates a las personas que en cada momento mejor puedan hacerlo. ¿Pero en algún momento será el presidente? A las personas que mejor puedan defender el programa electoral en cada momento. Una buena demostración de frescura en televisión, que es algo que está bien, de buenas maneras como las que estamos teniendo aquí, que también es positivo, y de acuerdo con mi tocayo en que a mí me pareció más interesante el debate que hubo después a 6, mucho más plural, mucho más representativo de los que pensamos la gran mayoría de las personas. Y punto pelota, nada más. Eso es otro programa. Sí. Venga, Santi. Sin duda el debate es positivo. Sinceramente discrepo un poco, Antonio, de tu opinión. Creo que por lo menos el líder de mi partido, Pedro Sánchez, puede tener un debate, y es más, me pega en ese tipo de debate. Yo creo que a todo el mundo se imagina a Pedro Sánchez en ese tipo de debate, una mesa 3 le pega, y en cambio si nos imaginamos a Rajoy nos cuesta, no sabemos si es Rajoy, si es la televisión de plasma, pero bien, como ha dicho Fernando, ahora, bueno, pues ahora que vienen elecciones, pues sí que claro que habrá debate. Que le hubieran formulado hubieran sido distintas, ¿no? Sinceramente, Antonio, creo que no hay que anclarnos en que porque un partido tenga más de 135 años de historia no podamos mirar al futuro. Ahora bien, es cierto que se va a dar una condición que no se da entre los partidos nuevos, por decirlo de alguna manera, como Ciudadanos o Podemos, que ahora van a bajar a la arena. Cuando haya elecciones y demás, tendrán su grupo político con más... sí, municipal, me refiero a elecciones generales, al Congreso de los Diputados, y ya no es lo mismo ver los toros desde la barrera que torear en la arena, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que ya nos iremos todos igualando un poco, que ni seremos tan históricos y de una manera los que estamos por ser mayoritarios, que no tiene nada de malo, ni serán tan buenos e inmaculados los que están por llegar. Juan, para terminar, venga, cerramos. Una puntualización, esto es un debate que entre candidatos a presidentes del gobierno, no a cualquiera que sepa mucho de un tema en concreto. Es decir, que ahí el que tendría que estar en un debate a 4 tendría que ser Rajoy. Luego, el que sea más interesante el siguiente que el anterior, son dos personas que van a ser determinantes en el desarrollo de la próxima legislatura, a quienes va a haber que pedir la opinión en muchas iniciativas que se tomen desde el gobierno, si es que no forman parte de alguno de ellos, y entonces a mí me interesa muchísimo saber lo que piensan. Y en tercer lugar, el tema del pasado. Vamos a ver, ya conozco el tema de la corrupción, ya conozco el tema de los recortes, ya conozco todo lo que ha pasado durante estos 4 años, porque se ha publicado profusamente en toda la prensa. Ahora lo que quiero ver es qué propuestas me hacen de aquí al futuro, los anteriores y los actuales y todos. Y yo creo que para eso ese conocimiento de los programas reales para la próxima legislatura, yo creo que es imprescindible un debate a 4.
Bien, bueno, pues ya está hablado. Yo creo que ha sido un poco toda la actualidad casi preelectoral, como decíamos, que ha habido en la última semana, en los últimos días, más concretamente en referencia a los dos principales partidos y a los partidos emergentes también para las próximas elecciones. Les decía, han venido dos estudios, los hemos visto y los hemos podido contemplar en los medios de comunicación en referencia al crecimiento económico en Castilla-La Mancha. La verdad es que esos barómetros, o esa forma de medir el Producto Interior Bruto y cómo evolucionan las empresas, pues en este caso son distintos, incluso alguno contradice al otro. Por un lado estaba el termómetro económico empresarial de Castilla-La Mancha, que lo forma la universidad, una entidad financiera, concretamente Caja Rural de Castilla-La Mancha, y por otro lado está Funcas, o Fundación de Cajas de Ahorro, que ha hecho también otro balance, otro estudio sobre cuál va a ser el crecimiento de aquí a finales de año en nuestra comunidad autónoma. Han coincidido en una cifra, el 2,5, que es lo que unos dicen que ha sido el crecimiento hasta el tercer trimestre, y los otros dicen que lo que va a ser hasta fin de año, pero sin embargo los primeros dicen que vamos a crecer hasta el 3,5% de aquí a final de año. No sé cómo será, pero vamos, al margen de eso, lo que sí que es cierto es que estamos entre las comunidades autónomas que menos van a crecer el mundo empresarial en lo que resta hasta 2016. Para introducirnos en el tema, en el estudio y un poco también en Funcas, pues tenemos al otro lado del teléfono a María José Fernández, analista de esta institución. María José, buenas noches. Buenas noches. Bueno, María Jesús. ¿Perdón? María Jesús Fernández. Ah, María Jesús, pues perdone. María Jesús, dígame en qué se ha basado el estudio y un poco cuáles son las características del mismo, el que ha hecho desde Funcas. Bueno, que se refiere a qué nos basamos para decir que la tasa de crecimiento de Castilla-La Mancha va a ser tan moderada en relación a la media nacional. Pues esto procede del estudio del comportamiento de los indicadores económicos en lo que llevamos de año, ¿no? En la primera mitad del año, ¿no? La mayoría de los indicadores económicos están evolucionando positivamente en Castilla-La Mancha, al igual que en casi todas las comunidades autónomas, pero no tanto, no están creciendo en la misma medida, ¿no? La economía manchega no está respondiendo con la misma intensidad a los factores que están impulsando el crecimiento en el resto de comunidades autónomas, ¿no? A la vista de cómo están evolucionando los indicadores económicos en la primera mitad del año, ¿no? Pero, ¿y cuáles son los motivos o las causas que desde Funcas consideran que eso sucede? ¿Existe alguna causa que se pueda corregir o alguna causa que sea un determinante común? Bueno, las comunidades autónomas no todas crecen en la media, ¿no? La media es eso, una media. Cada comunidad autónoma crecerá por encima o por debajo, pues bueno, en función de circunstancias particulares específicas de esa comunidad autónoma, en función de su estructura económica, de que esté más orientada o menos orientada hacia los sectores que por las circunstancias que sean son los que más están impulsando el crecimiento en cada momento, etcétera. No se puede decir que se deba a factores concretos de política económica de cada comunidad autónoma. Los procesos económicos de la economía, el ciclo económico, son bastante más independientes de lo que nos solemos imaginar con respecto a las medidas de política económica y sobre todo con respecto a las medidas de política económica que están en manos de los gobiernos autonómicos, ¿no? Son más bien factores relacionados con la estructura y condiciones estructurales de las características económicas propias, específicas de cada comunidad autónoma, lo que determina cuál es su tasa de crecimiento, ¿no? Que sea mayor o menor que la media nacional en cada momento. O sea, es decir, si se van orientando un poco a cambiar ese modelo productivo que puede tener quizá más relevancia o más interés de cara a los inversores, de cara a poder crear empresas y que se puedan instalar en esta comunidad autónoma concretamente. No sabría yo decirle qué medidas podría adoptar una comunidad autónoma, un gobierno regional, una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, para hacer que su comunidad sea más atractiva a la inversión que otras comunidades que a lo mejor gozan de una estructura productiva pues mucho más abierta al exterior, mucho más orientada hacia, digamos, hacia actividades más dinámicas. En cualquier caso, el hecho de que en el año 2015 y 2016 la economía de Castilla-La Mancha vaya a crecer, según nuestras previsiones, que a lo mejor nos equivocamos, según nuestras previsiones vaya a crecer menos que la media, no significa que esto sea lo habitual y que esto vaya a ser siempre, vaya a ser así
a lo largo del próximo ciclo de crecimiento, ¿no? De hecho, en los años anteriores a la crisis económica, durante el último ciclo expansivo, la economía de Castilla-La Mancha crecía algo más que la media nacional, ¿no? Pueden ser circunstancias propias específicas relativas al momento actual. Bueno, en cualquier caso, y en global también, me imagino que María Jesús Fernández también, este balance nos sirve un poco para ver de qué punto, de qué manera el sector empresarial empieza a ver los famosos brotes verdes. En este sentido, ¿Funcas es optimista o cree que todavía nos queda mucho por recorrer? Pues bueno, todavía queda mucho por recorrer, evidentemente. La economía ya está creciendo, eso es indiscutible, ya estamos en una fase de recuperación, pero desde un nivel mucho más bajo al que teníamos antes, en los años de expansión, antes a la crisis, es decir, somos más pobres, tenemos un nivel de empleo mucho más bajo, nuestro nivel de PIB es más reducido, que estemos creciendo a tasas relativamente elevadas para lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos años, no significa que estemos diciendo que volvemos a ser tan ricos como antes. Estamos creciendo, pero desde un nivel mucho más bajo, ¿no? Si lo que queremos es saber cuánto vamos a tardar en recuperar el nivel de empleo, nuestro nivel de salarios, el nivel de vida, en definitiva, de los años anteriores a la crisis, esto todavía va a llevar bastante tiempo. Esto requiere todavía un proceso de crecimiento de bastantes años. María Jesús Fernández, analista de Funcas, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si algún compañero... Sí, Antonio González de ABC quería hacer una pregunta. Antonio. Sí, María Jesús, yo quisiera saber dónde fallamos más, es decir, en qué sector, la industria, las nuevas tecnologías, qué es lo que nos diferencia más o estamos más lejos ahora mismo en Castilla-La Mancha respecto a otras comunidades por sectores. Pues desde el punto de vista estrictamente coyuntural, la industria y los servicios se están comportando peor en la Castilla-La Mancha que en otras comunidades autónomas, a diferencia de lo que ocurre con la construcción. La construcción ha crecido mucho en la primera mitad del año gracias a la obra pública fundamentalmente, no a la construcción de viviendas, sino gracias fundamentalmente a la obra pública, ¿no? Pero en la industria, y esta va a ser esta actividad, ¿no? la construcción ligada a la obra pública va a ser el principal factor que explique la aceleración del crecimiento en el año 2015 con respecto al crecimiento que se registró en 2014, ¿no? La economía creció, la economía de Castilla-La Mancha creció un 1,2% en 2014 y ahora va a crecer un 2,5%, y el principal impulso va a proceder precisamente de aquí de la construcción, también de la industria y de los servicios, pero en menor medida, ¿no? Y en menor medida también que en el resto de comunidades autónomas. Luego ya, esto desde un punto de vista estrictamente coyuntural, ¿no? Desde un punto de vista más estructural, pues bueno, está claro que la estructura industrial, por ejemplo, de la economía manchega, pues bueno, está muy orientada hacia sectores muy orientados a la demanda interna, sector agroalimentario, sectores poco orientados hacia la exportación y además muy concentrado en ese ámbito. Es una estructura productiva poco diversificada, ¿no? Yo creo que esa es una de las características más relevantes del sistema industrial de esta comunidad. Juan Montes le quería hacer también una pregunta. Adelante, Juan. Hola, María Jesús. Buenas noches. Simplemente una pregunta muy breve. Usted acaba de decir que otra vez está repuntando la construcción, mientras que servicios e industria están creciendo todavía por debajo de la media en cuanto a sectores. ¿Implica esto que volvemos otra vez al mismo modelo de crecimiento que nos ha llevado al desastre que estamos padeciendo? No. En el caso de Castilla-La Mancha es cierto que el crecimiento o la aceleración del crecimiento en 2015 con respecto a 2014 procede en mayor medida del aumento de la actividad en la construcción, porque la construcción cayó con fuerza el año pasado, en 2014, sufrió una caída del 2% y este año va a crecer, ¿no? Entonces pasó de restar crecimiento a aportar crecimiento, y este cambio de signo es lo que más aporta a la tasa de crecimiento de este año. Pero es que además es construcción de obra pública, no es construcción de vivienda, es obra pública, es algo transitorio que nosotros achacamos, sin ánimos de juzgar, de hacer ninguna valoración política, nosotros la achacamos al ciclo electoral, porque además ha ocurrido de forma generalizada en prácticamente todas las comunidades autónomas, ¿no? Pero esto no significa, incluso tomado en cuenta el conjunto de la economía nacional, que empieza ya a repuntar un poco la actividad en vivienda,
esto no significa para nada que volvamos al modelo de crecimiento. La construcción tiene que crecer, o sea, no podemos recibir el crecimiento de la actividad en la construcción, ni siquiera en la construcción de vivienda, como algo negativo. Es positivo que crezca, que en lugar de restar crecimiento y de aportar desempleados, aporte crecimiento y aporte ocupación. Lo que es malo es que crezca por encima de un nivel sostenible, por encima de un nivel sostenible a largo plazo, en el sentido de que se construyen más viviendas de las que se necesitan simplemente por motivos, porque la gente los compra por motivos especulativos, que están por encima de la demanda, de las demandas reales derivadas de las necesidades demográficas de la población, ¿no? Siempre que el sector de la construcción mantenga un crecimiento en equilibrio con estas necesidades reales derivadas de las necesidades demográficas, de las necesidades de vivienda, de formación de hogares de una población, pues es positivo, bienvenido sea el crecimiento de la construcción. Lo que no es bueno es que se crean burbujas, ¿no?, como la que se produjo en los años anteriores a la crisis. María Jesús, ahora mismo todos quieren preguntarle, si no le importa le pedimos que aguante un poquito más al teléfono. Fernando Amo, cuando quieras. Buenas noches. Yo quería preguntarla, en su exposición pues ha manifestado que esta es una región que está muy relacionada con la demanda interna de las personas, ¿no? ¿Hasta qué punto ser una región que los índices de pobreza están muy por encima de la media coarta un poco el crecimiento económico y hace que siempre vayamos en la cola? Esa es una, y la otra ya es un poco más pues anecdótica. Me gustaría saber cuántas cajas de ahorros quedan, ya que usted pues pertenece a una fundación de cajas de ahorros. Nosotros teníamos una caja de ahorros, pero ahora está metida en un conglomerado bancario, ¿no? Entonces, pues poco por curiosidad, ¿eh? Gracias. Pues bueno, ¿cuántas cajas de ahorros quedan? Sí, bueno, la verdad es que quedan poco. Somos la fundación de lo que queda de las cajas de ahorros. Quedan algunos grupos, queda la Caixa, queda las cajas vascas, ¿no?, el grupo de Kutxabank, alguna caja andaluza, en fin, quedan, pues no sé, no he hecho la cuenta, no me atrevo a ponerme ahora a contar porque seguro que voy a hacer mal la cuenta, pero bueno, evidentemente de las 50 y tantas cajas de ahorros que había antes de la crisis, a los pequeños grupos que no sé, a lo mejor se cuentan con los dedos de una mano, hay una diferencia considerable, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que me había preguntado de cómo puede influir el hecho de que el nivel de renta de la comunidad de Castilla-La Mancha sea inferior a otras comunidades, o el nivel de pobreza sea mayor sobre el crecimiento, pues bueno, eso evidentemente influye sobre el crecimiento de servicios y de actividades industriales más locales, más relacionadas con el consumo, pero no debería de ser un impedimento para que creciera la actividad industrial en ramas más orientadas hacia la exportación o hacia actividades de más valor añadido, ¿no? El resultado de la estructura productiva de una economía, ya sea una economía nacional, una economía regional, una economía local, bueno, pues es el resultado de su historia, ¿no?, de muchos factores que es difícil analizar y explicar ahora mismo, y yo incluso te puedo decir que los desconozco en el caso de Castilla-La Mancha, pero bueno, en principio el hecho de que la renta sea inferior a otras comunidades no debería de ser en sí un impedimento para que su capacidad de crecimiento sea elevada. Fíjese usted, por ejemplo, en China lo que está creciendo la economía china, bueno, ahora se ha moderado mucho, se ha ralentizado mucho, pero todo lo que ha estado creciendo, cuando es una economía con familias con un nivel de vida y una capacidad adquisitiva muy moderada, ¿no? Hasta hace pocos años una capacidad muy moderada de compra en relación a otros países, y sin embargo lo que crece es su economía, ¿no? O sea, los países pobres a veces crecen mucho, no tiene por qué tener, y lo mismo se puede aplicar a economías regionales, no tiene por qué tener que ver que la capacidad adquisitiva de su población sea baja con el crecimiento. Si es capaz de desarrollar actividades en sectores industriales o de servicios de más valor añadido, de exportar,
pues bueno, su nivel de renta irá progresando progresivamente y irá aumentando su capacidad de compra, y su economía se irá orientando hacia actividades más relacionadas con el consumo, ¿no? Cuando yo he dicho que la estructura industrial de Castilla-La Mancha era una estructura muy orientada a la demanda interna, pues me refería no tanto al consumo de Castilla-La Mancha, sino a la demanda nacional, ¿no? No es una estructura orientada hacia la exportación, ¿no? Son sectores de escaso valor añadido, ¿no? Sobre todo el sector agroalimentario. María Jesús, sí, una última pregunta que le quiere hacer Fernando Jou, cuando quiera. Hola, buenas noches, María Jesús. Hemos entendido, nos has aclarado bastante sobre el estudio de la Fundación Funcas. Yo quería preguntarte, aunque es compatible con ese estudio que han hecho la Fundación de Cajas de Ahorros, ayer, no sé si sabes, se presentó también aquí en Castilla-La Mancha un estudio de la Fundación de la Caja Rural de Castilla-La Mancha, pero que aunque abarca un periodo de tiempo distinto, que es solamente un estudio sobre el segundo trimestre del 2015, por lo tanto es perfectamente compatible lo que dicen los dos estudios. En esa presentación de ese estudio, la consejera de Empleo habló ya de un avance, de un crecimiento anual que sí es el periodo que es el estudio que vosotros habéis hecho, y las cifras difieren totalmente. Ella habla de un 3,3 de crecimiento en el 2015 y un 2,9 de crecimiento en el 2016. Quería saber tu opinión, si es posible este crecimiento que dice la consejera, sobre todo teniendo en cuenta la desconfianza que está generando el Gobierno de Castilla-La Mancha con una serie de medidas que está adoptando en estos 100 días que lleva en el Gobierno. Bueno, no sé cómo hacen ellos sus previsiones. Nosotros elaboramos nuestras previsiones a partir del análisis de indicadores económicos, ¿no? Su proyección a través de diferentes técnicas estadísticas, y teniendo siempre en cuenta cuáles son los factores generales de la economía nacional que afectan a toda la economía en su conjunto, ¿no? En base a nuestra metodología es esto lo que nos sale. Pues bueno, desde nuestro punto de vista, por lo tanto, nuestras previsiones son las acertadas y las que usted me comenta, pues no. Pero bueno, ya veremos. Lo mismo luego son ellos los que tienen razón. Hacer previsiones económicas de economías de escasa dimensión, como las economías de las comunidades autónomas, es complicado, porque la evolución de los indicadores económicos sobre lo que nosotros nos basamos para hacer las previsiones es muy volátil, es muy errático. Es difícil extraer una tendencia clara y hacer una proyección a través de los métodos matemáticos que existen de esta tendencia, porque puede cambiar muy bruscamente de un trimestre a otro, ¿no? Entonces, pues de ahí las diferencias que puede haber entre previsiones de diferentes instituciones con respecto al crecimiento de las comunidades autónomas, que seguramente son diferencias mucho mayores que las que existen con respecto a las previsiones de crecimiento para la economía española, ¿no? María Jesús Fernández, analista de Funcas, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer escucharla y bueno, pues que nos haya aclarado algunas de las dudas que teníamos en referente a este estudio. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues estamos en la recta final del programa. Desde luego, Fernando, ¿cómo las tira a dar? Por alusiones. Por alusiones. Para darte la ocasión de Yo creo sí, la verdad es que te lo agradezco infinitamente. La verdad es que, como ha dicho la analista de Funcas, hay datos claros. Es decir, primero, somos una región que ha sido golpeada por la crisis más que otras regiones, quizá porque una de las bases económicas era la construcción. Eso, añadido al parón total que hizo el gobierno anterior de la obra pública, le hace sin duda añadir un grado más a la crisis. Me parece interesante el dato que aporta en este caso la analista de Funcas, de que la obra pública puede ser un elemento positivo para el crecimiento de Castilla-La Mancha. De hecho, creo que, aunque es difícil cada vez más incidir en la economía, una economía muy globalizada por parte de no solo los gobiernos regionales, sino el gobierno nacional, es muy difícil ya, cada vez es más difícil incidir o variar, en este caso, las tendencias. Creo que sí se pueden tomar medidas desde el gobierno. Así se está haciendo por parte de Emiliano García Paje, de su gobierno. Anunció hace escasamente una semana la puesta en marcha de una ley de preferencia de impulso empresarial dedicada a las zonas más desfavorecidas, de dar más ayuda donde más se necesita, o, sin ir más lejos, se firmó con empresarios y sindicatos el acuerdo marco para la concertación económica y social de Castilla-La Mancha, dirigida a la creación de empleos a través de diferentes mecanismos. Creo que es lo que se puede hacer y creo que en estos 100 días es lo que estamos haciendo. Bueno, pues no nos da tiempo a hablar más porque lo hemos consumido. Lo bueno es que discutimos cuánto crecemos, pero crecemos. Exacto. Hubo otro tiempo en que no era así. Bueno, pues es igual, solamente... Sí, ya veremos lo que pasa de aquí a unos meses. Nos vamos, sí. Nos marchamos entonces. Bueno. No, dime.
Creo que habría que apuntar por cambiar el modelo económico, ¿no? y empezar a pensar en inversión, en innovación, en empresas innovadoras, en hacer que crezcan las empresas, y así no nos veríamos abocados al mismo problema. Bueno, en cualquier caso, era un análisis sobre una situación que nos lo ha dicho de las previsiones que van a tener en Castilla-La Mancha según Funcas para lo que resta de año hasta el 2016. Ese crecimiento por debajo de la media nacional del 2,5%. Veremos qué es lo que pasa y veremos qué es lo que sucede. Nosotros nos vamos. Antonio González Jerez, buenas noches, muchas gracias. Fernando Jou, muchas gracias. Esteban Paños, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Fernando Amo, muchas gracias. Gracias. Santi Vera, buenas noches, muchas gracias. Y Juan Montes, muchas gracias, buenas noches. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Ya lo saben, fieles a nuestra cita aquí en el Braserillo el próximo martes a partir de las 10 de la noche. Esperamos que nos acompañen. Hasta entonces, como siempre, les deseamos lo mejor y sobre todo, que sean lo más felices que puedan. Muy buenas noches, hasta la semana que viene.